¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Probablemente eso es lo que pensaría Feijóo cuando Eduardo Inda le hizo aquella entrevista en la que dijo que iba a cambiar y prometía cambiarlo todo para que todos los españoles pudieran vivir como si estuvieran viendo el teatro de Will. Vamos a centrarnos en lo que dijo, porque de lo que dijo a lo que promete, de lo que prometió y de lo que después hizo, pues probablemente haya un trecho y medio, o me fuma un porro, como dicen los modernos. Vamos a escucharlo. Pero usted, lo que haré si llego al gobierno, en primer lugar... Que viene, que viene. Lo que haré en primer lugar cuando llegue al gobierno será... El primer Consejo de Ministros es presentar un plan de vivienda para mi país. Ah, perfecto. Porque es el primer problema de los españoles. Ya no le cuento a usted los menores de 40 años que viven de alquiler y en piso compartido. Lo segundo... Y los mayores de 40. Y los mayores de 40. Revisar uno a uno las 97 subidas de impuestos que nos ha trasladado el señor Sánchez. ¿Son 97? 97, de momento. Porque hay algunas que las hemos parado en la última votación del Congreso de los Diputados. Hemos parado más de 7.000 millones de incrementos de impuestos en las últimas votaciones del Congreso de los Diputados. Y lo tercero que haré inmediatamente es reconstruir las instituciones del Estado, modificando la independencia de los poderes del Estado, garantizando y blindando los poderes del Estado. Por tanto, resulta que todas esas cosas que quiere cambiar ha votado a favor de ellas cuando las propuso el PSOE. Válgame, San válgame, o cómo te quedas, cariño, que diría mi antiguo yo. Espérate, que no ha terminado. El plan de vivienda, el plan fiscal y la reconstrucción y la independencia de las instituciones del Estado, eso lo haremos en los 100 primeros días. En los 100 primeros días, dice Feijóo que iba a hacer muchas cosas. Bueno, pero también dijo otras cosas en donde realmente uno puede pensar, joder, pues esta es verdaderamente la alternativa que necesita España para que nosotros podamos vivir muchísimo mejor. Tomo aire, porque hay que tomar aire para escuchar lo que dijo Feijóo y luego enfrentarse a la realidad. Y yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo que a mí, pero a mí ya me está dando un tufillo. A mí ya me está creando sensaciones que ya conocía. Luego les diré de quién conocía esas sensaciones, porque aunque no pertenezcan a la misma ideología, pertenecen a la misma estrategia electoral, a la misma estrategia política. ¿Y a qué se debe esta entrevista? ¿A qué se debe todas estas promesas? ¿Es verdad que las elecciones se van a adelantar? Vamos a ver lo que decía en este otro extracto, porque no tiene desperdicio. Oiga, si fuese cierto. Yo he ido a Hermoa, por cierto, con el señor Aznar, al poco de aprobarse la última llamada Ley de Memoria Democrática, y me comprometí a derogar la Ley de Memoria Democrática. Bildu y la memoria democrática son incompatibles desde el punto de vista de recordar cuál es el papel de Bildu, cuál es el papel de Herri Batasuna, cuál es el papel de ETA en nuestra historia. Eso no puede enorgullecernos en ningún caso. Nosotros no tenemos nada que aprender de un brazo político de ETA. Nosotros lo que le tenemos que pedir a Bildu, primero, es que colabore con los 300 asesinatos que están todavía sin clarificar, y segundo, prohibir por ley que lleve a personas condenadas por delitos de sangre en sus listas electorales. Por tanto, la Ley de Memoria Democrática hay que derogarla, porque además afecta directamente a la dignidad de un partido como es el Partido Socialista, que junto con el Partido Popular sufrimos las bajas de políticos mayoritaria en todas estas décadas de sangre y plomo de ETA. Por tanto, claro que vamos a derogar, por supuesto que vamos a derogar el sanchismo. Y lo tenemos que derogar porque es un compromiso... ¿Al 100%? No, al 100% no, al 1000%. Pero qué bien habla Feijóo cuando le preguntas cosas que no pueden hacer, si es que prometer sabe hacerlo todo el mundo. No me extraña que el propio Abascal se hubiese hecho eco de este extracto de la entrevista y dijera, ¿y entonces por qué no lo hacéis en las comunidades que gobernáis? Zasca. ¿Por qué tratáis de engañar a la gente con tanta desvergüenza? Esto lo dice haciéndose eco de una noticia de OK Diario que hace mención a esto que ha dicho Feijóo, en donde dice voy a derogar todas las leyes del sanchismo al 1000%. Oiga, pero a ustedes no les da la sensación de que Feijóo está pareciéndose a alguien mucho que nosotros ya conocemos y que sabemos que cuando entró en el poder no se fue? Vamos a ir adelantándonos y vamos a ir acercándonos a ese momento en el que le desvele a quién me parece a mí y a quién me recuerda a mí Feijóo. Pero antes vamos a recordar este otro extracto en donde Feijóo prometía muchas cosas también que iba a hacer en los primeros 100 días de gobierno, pero luego
pues a lo mejor no cumplió ninguna. Fíjense lo que prometía en este extracto y luego hizo todo lo contrario, fíjense. El idioma en el que se den las asignaturas troncales, que son las de los textos, las del material didáctico, las asignaturas más importantes, deberían de elegir los padres, y por eso en ese primer sobre de matrícula le vamos a hacer esa pregunta, y esa pregunta va a vincular al gobierno. El idioma deberían elegirlo los padres. Este es el resumen de todo lo que está diciendo, de que en las aulas pueda hablarse tanto en gallego como en español y de que un alumno pueda dirigirse al profesor tanto en gallego como en español. Es decir, que el español sea algo pues optativo y que sea troncal y que esté ahí presente para el que quiera utilizarlo. Y a partir de ahí haremos nuestra propuesta de política lingüística. Pero lo que sí le puedo asegurar es que vamos a derogar el decreto, es que en las aulas se va a poder hablar gallego y castellano, aunque la lengua de esa asignatura sea gallego. Obviamente no me estoy refiriendo a la clase de gallego, me estoy refiriendo a otra clase de matemáticas o de conocimiento del medio. Aunque se dé en gallego, el alumno puede dirigirse al profesor en castellano y el alumno, por supuesto, puede hacer el examen en castellano. Lo han escuchado, ¿no? O sea, un discurso de aparente libertad para elegir lo que uno quiera en el momento de poder expresarse. ¿Y qué es lo que hicieron? La imposición del gallego tanto en las clases como en el sistema administrativo. Miren esta noticia, por ejemplo, dice: Feijóo impuso el gallego en Galicia con medidas a las que nunca se atrevió Cataluña. Esto lo hizo Feijóo, ¿eh? Prometió una cosa antes de entrar al gobierno y cuando entró hizo completamente lo contrario. Y si no lo contrario, hizo algo que evidentemente no se adaptaba a la promesa de libertad que en un primer momento decía. Nosotros, o muchos de los creadores de contenido que estamos dando noticias a diario sobre política, decíamos que Feijóo era el bicho que le picó al tren, pero que era malo, era maligno por dentro, porque era esa especie de conservador ultra encubierto, pero que luego hacía y deshacía a su antojo para permanecer en el poder. Bien, pues esto es lo que hizo. Cuando llegó, Feijóo impuso el gallego en Galicia con medidas a las que nunca se atrevió Cataluña. En cambio, este discurso parece un discurso muy distinto, ¿eh? El decreto es que en las aulas se va a poder hablar gallego y castellano, aunque la lengua de esa asignatura sea gallego. Obviamente no me estoy refiriendo a la clase de gallego, me estoy refiriendo a otra clase de matemáticas o de conocimiento del medio. Aunque se dé en gallego, el alumno puede dirigirse al profesor en castellano y el alumno, por supuesto, puede hacer el examen en castellano. Pero bueno, como diría Carmen Calvo, esto no lo dijo el presidente, esto lo dijo una persona que antes llevaba gafas y ahora ya no las lleva, entonces esto no lo dijo aquel Feijóo, o esto no lo dijo, mejor dicho, este Feijóo que tenemos a día de hoy. Probablemente podrían esgrimir ese argumento porque evidentemente podrían aferrarse a la literalidad de los tiempos. Pero claro, a mí me está recordando algo. A mí me está recordando algo y yo sé que a ustedes también le va a recordar esto. Miren este discurso del gran Chávez, ¿eh? El gran, dicho evidentemente entre muchas comillas. Escuchen. Si tú ganas la presidencia, ¿te vas a llevar bien con los empresarios venezolanos? O sea, ¿vas a respetar que la creación de la riqueza en Venezuela esté en manos de la iniciativa? Y algunos estaréis diciendo, pero hombre, no puedes comparar a Feijóo con Chávez. Yo no estoy comparándolos ideológicamente, lo estoy comparando en sus estrategias políticas, en sus estrategias de promesas políticas. Y al final todo se resume a que es exactamente lo mismo, decir una cosa, prometer ciertas cosas para contentar a la gente, para calmarlas en su fuero interno, para convencerlas de que ellos son la alternativa y luego entrar en el poder y hacerse ahí una lapa para no salir del puesto, como nos está demostrando Sánchez que es lo que está haciendo. Sigan escuchando porque es que esto es historia del mundo. ¿Privada o tú crees que la riqueza la debe administrar y crear y repartir el Estado? ¿Te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal? No, es que ya me llevo bien con ellos, Jaime. Yo me reúno permanentemente, mira, con... Sí, dice el presentador y bebe agua ahí poniendo cara sibilina y mirada torticera como diciendo, yo no creo del todo lo que tú estás diciendo. Un Fedeagro, Fedeindustria, estoy explicándoles nuestro proyecto porque es que el proyecto nuestro es, por una parte, endógeno, es decir, revitalizar la industria nacional. Yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos, están muy interesados en el proyecto y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada. Expropiese, ¿lo recuerdan?
Eso lo dijo este mismo cuando ya entró en el poder y empezó a mandar sobre todo aquello que antes decía que no iba a legislar ni a regular, que se iba a llevar bien con las empresas y con los ricos, por supuesto, claro. No, estamos conversando con ellos y desde el poder, desde el gobierno, vamos a impulsar fundamentalmente eso, la industria nacional, la empresa privada, la pequeña empresa, la mediana empresa, el desarrollo. Aquella joyería, exprópiese, ¿lo recuerdan? Pero fíjense en lo que dijo al final de este vídeo, porque da pie a enlazarlo con otro. Da pie a enlazarlo con otro, que es el que se suele compartir. Este no es tan compartido como el que les voy a compartir a continuación y que se puede hilar después de lo que dice en esta última fase de este vídeo. Escuchen. Del país, la incorporación al mundo desarrollado de hoy, al mundo globalizado de hoy. Entonces no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? Seguro, no vas a ser un nuevo Pinochet, un nuevo Fujimori, ¿ah? No se te va a salir el alma militar, Hugo, ¿ah? Mira, yo te invito que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, después que no vas a salir de ahí. Yo en Miraflores, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es un hombre formado para la humanidad, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata. Eso es lo que da pie a compartir el siguiente vídeo, que este sí que ya es el más compartido a lo largo de los años, y es donde le preguntan verdaderamente qué pasaría si de repente pues las personas ya no están de acuerdo o él entra al poder y demuestra que no vale para ello. Fijaos qué respuesta les dio con ese semblante todavía delgado porque no había pillado poder y por lo tanto no comía como tenía que comer, ¿no? Con esa sonrisa impoluta y pareciera que incólume, con esa mirada pues embriagadora que uno le podía decir a cualquiera, pues este hombre cómo nos va a engañar, pero mira lo que pinta tiene, pero si es un hombre hecho y derecho, si es un hombre de bien. Bien, pues fijaos lo que dijo en aquel momento Chávez, el que no consiguieron echar del poder hasta que estiró la pata. Escuchen. Pero dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Oiga, pero es que sinvergüenzas hay en todos lados del mundo. ¿Se dan ustedes cuenta con qué aplomo y con qué seguridad lo dice? Estos son los que ahora van por ahí vendiendo cursos de yo te puedo enseñar a esto, yo te puedo enseñar a lo otro. Con todos mis respetos, a todos los que quieran ganarse la vida contando cursos, pero el aplomo lo único que hace es ponerte una máscara. Una máscara que esconde lo que verdaderamente eres. O algunos solo quieren ganar dinero a costa de la vulnerabilidad de los demás y estas personas lo que querían era alcanzar el poder. Y lo consiguieron, porque la gente al final siempre se deja engañar por lo mismo, por las buenas formas, por las corbatas bien puestas. Este se la apretaba hasta que pareciera que ya no podía hasta respirar, pero fijaos qué aplomo, qué empaque en el discurso, qué seguridad. Fijaos con qué formas se hizo con las riendas de Venezuela. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Nacionalizaría. Y lo hizo, pero era una treta para que quien estuviera en desacuerdo tuviera que firmar ciertas propuestas y tuviera que poner sus datos y así identificarlos para que él, el que dirigía el régimen, pudiera saber quiénes son verdaderamente sus enemigos ideológicos y quiénes estuvieran en el pueblo tratando de poder desbancarlo a nivel pues de calle, a nivel argumentativo de calle. Esa fue la estrategia. Esto lo propuso también Pablo Iglesias. Quería hacerlo. Quería hacer esa especie de consulta cada X tiempo para ver si la gente verdaderamente quería que él siguiera en el poder, para que él siguiera en los puestos más altos de Podemos. Pero era una treta, era un engaño para poder conocer quiénes son verdaderamente sus enemigos ideológicos. Y esta gente es lo que hace. Esta gente le promete el oro y el moro, dicha sea esta expresión con todo el respeto del mundo a todas las personas del universo entero, les promete con ese empaque, con ese argumento, con esa forma y con esa elocuencia, ¿no? Con esa seguridad, le dice, por supuesto, si yo dentro de 2 años resulta que soy un fiasco, voy a derogar o voy a modificar la Constitución para que usted pueda votar en contra mía. Va a modificar la Constitución, él solo. Hay cosas que en este discurso que evidencian que el totalitarismo está ahí, pero es muy difícil de identificar cuando
La promesa de un futuro nuevo y el bienestar para todos está por llegar de la mano de cada persona, ¿no? De la mano de un nuevo líder. Cuando uno está ávido del bien, cuando uno está ávido de la recuperación económica y del bien social, pues se deja confiar y se deja convencer por personas como esta, como este personaje que terminó, pues bueno, destruyendo aún más lo que ya estaba por los suelos. Entonces, ¿tendremos eso? ¿Tendremos un Chávez en Feijóo? Fijaos en este hilo. Abro hilo de Chávez prometiendo obras que jamás se construyeron o terminaron. Y fijaos qué diferencia entre este Chávez, la cara más redonda y más curtida, que la de este Chávez. Y no son solo los años la diferencia, es evidentemente el apalancamiento en el poder. Es evidentemente el apalancamiento del poder. Si leen este hilo no lo vamos a leer entero porque no quiero hacer el vídeo mucho más largo, pero aquí vemos que hay muchísimas cosas que prometió. Lo voy a pasar lento por si ustedes quieren pausar el vídeo. Muchas cosas que prometió que luego no hizo. Lo único que hizo, además, con mucha eficiencia fue, como he dicho antes, apalancarse en el poder y no salir de ahí. Y la pregunta es, ¿hay un Chávez debajo de todo este riego argumentativo de Feijóo? ¿Qué es lo que hay en todas esas promesas de verdad? ¿Cuánta verdad hay bajo todas esas promesas? Pero bueno, para despedir este vídeo, pues quería despedirme con este post que cuelga aquí Capitán General de los Tercios, que dice: oiga, yo soy de la generación que iba a morir porque iba a desaparecer la capa de ozono por culpa del desodorante. ¿Usted también es de esa generación? ¿Qué quiero decirles con esto? Pues que todavía tenemos rienda, que todavía tenemos cable, que todavía tenemos oportunidades para darnos cuenta de que nos están mintiendo, de que hay mucha gente que promete muchas cosas que luego no va a hacer, que tenemos la experiencia, que tenemos ahí la hemeroteca para darnos cuenta de que esta gente peca siempre de lo mismo y es de hacer una serie de promesas cuyo objetivo no es el bienestar común, sino el de mantenerse, primero acceder al poder y luego el de mantenerse. Entonces, bueno, si vemos que eso ocurre, y si ellos ven que nosotros nos estamos dando cuenta demasiado pronto, a lo mejor sacan una estrategia de estas para que nos preocupemos por otras cosas que sirvan como cortina de humo a todas estas promesas que nos van haciendo algunos y que luego nunca cumplen. No se deje engañar. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Probablemente eso fue lo que pensaría Feijóo cuando le invitó a Eduardo Inda a esta entrevista, en donde supo que podía prometer y prometer hasta meter, y después de haber metido, nada de lo prometido. Nada más, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y ser bienvenidos a todos los canales de Will. Chao, chao.